Hola, buen día y buenos días, amigos y amigas de mi canal de YouTube, del Circuito Trail Valencia y del Serra Vernissa. Hoy estamos Paco Gil y yo aquí en Navarrés, son las 8 de la mañana, tenemos 3 grados en la zona urbana y vamos a realizar un entrenamiento por esta tercera prueba puntuable del Circuito Trail Valencia en la población de Navarrés, donde dicen que el agua va al revés, es una población que se vuelca con este trail. Tenemos un recorrido largo de 20 kilómetros con 850 positivos y un recorrido corto para el sprint de 11 kilómetros con 500 positivos durísimo. Bueno, estamos ya en el kilómetro 1, la subida a las ermitas de Navarrés o al Calvario. Dentro de nada llegamos al kilómetro 1,5 o al kilómetro 2, que va a ser donde se va a separar el sprint del trail. Esta es la primera subidita durísima, nada más empezar, con todas las curvas que podéis ver aquí, que te ponen los pelos de punta, y podemos disfrutar de las vistas a este pueblo y a este paisaje tan bonito. Llegamos arriba, vamos a ver el punto donde se va a separar el sprint del trail. El sprint aquí gira a la izquierda, se va para la segunda subida, y el trail giramos a la derecha y volvemos al polideportivo. Estamos en el kilómetro 4, hemos dejado la senda que va por el lateral del polideportivo para empezar la subida más larga de esta etapa, que es al Alto de la Cruz. Tiene unos 250 positivos y empieza con tramos de senda como esta y luego acabará con tramos de pista. Bueno, hemos coronado el Alto de la Cruz, aquí estamos, kilómetro 6,5, aquí lo tenemos, aquí está el avituallamiento. Venimos por esta pista. La parte final de esta subida, que es la primera, la más larga, pero la más corredora, tiene unos 250 positivos y finaliza aquí. A partir de ahora nos lanzamos para abajo con unas sendas muy divertidas y muy técnicas hasta llegar a la parte de Navarrés. Vamos a continuar. Bueno, llegamos al kilómetro 8 y como veis, esta primera bajada, que es larga, en ella hay tramos técnicos, muy técnicos, y tramos corredores, muy corredores, como esta pista. Ahora va a venir otra bajada técnica para llegar otra vez a la parte baja de la carrera, que va por el lado del río. Estamos llegando al paraje natural aquí en Navarrés tan bonito, que se llama Los Chorradores. Una zona recreativa, senderista y con mucha agua para venir de excursión y en familia. Y como veis, este canal tan escarpado e enclavado entre la piedra es por donde pasa la carrera. Es una zona muy bonita y a la vez técnica, donde no te puedes despistar. Vamos a detenernos un poco aquí en el camino. Aquí tenemos un avituallamiento natural y espontáneo en carrera. Espectacular. Bueno, estamos más o menos a mitad carrera. Kilómetro 10 o 11. Estamos en la Fuente Clara y como veis aquí baja el río. Esta es una zona chulísima y para mí en este punto la carrera tiene su ecuador. La primera parte, los primeros 10-12 kilómetros son muy rápidos, muy corredores, un poco técnicos, pero muy poco.
pero la segunda parte que viene ahora va a ser muy dura, va a ser técnica, lenta y difícil. Bueno, menuda subidita esta, qué dura que es. Os voy a dejar en manos de Paco Gil, compañero del Vernissa, y el padre de Ainhoa, del síndrome de Rett. Os explica él en el punto en el que nos encontramos. Paco, tírale. Estamos llegando al empalme con el sprint y kilómetro 12,5, y ahora enseguida nos juntamos con ellos en una bajada técnica de apenas medio kilómetro, donde salimos al asfalto y el segundo avituallamiento nos estará esperando. Vamos para abajo. Ahora toda esta zona técnica de subida, vamos cresteando hasta llegar al castillo, con diferentes tramos de subidas y bajadas muy técnicas, donde hay que llegar entero de piernas y con cabeza. Y continuamos en esta parte de cresta tan técnica. Quiero que veáis un poco cómo es el terreno. Piedra, piedra, piedra y más piedra. Y como muy bien me comentaba mi compañero Paco Gil, hay que elegir muy bien el tipo de calzado que vamos a tener en esta carrera. Sobre todo los que hagáis el sprint, porque es muy técnica. Necesitas buen agarre, buena amortiguación y buena protección. Voy a hacer aquí un alto mientras pasa Paco, para que veáis esta zona tan bonita que tenemos. Vamos a subir allá arriba al castillo, la última subida. Hemos bajado por allá detrás por la presa de Escalona y hemos subido primera cresta, baja, segunda cresta. Esta segunda empalma con la tercera, están muy juntas, casi que no hay bajada, hay un tramo de llano. Y la cuarta es un poco más larga, pero como entre estas 3 o 4 montañitas casi no hay descanso. El descanso será la bajada de la última montañita para ir a buscar la subida final al castillo. Vale, seguimos. Más o menos aquí estará el avituallamiento y estamos en la subida final. Aquí vamos a tener que subir sobre unos 100 kilómetros positivos, unos 100 metros positivos. Empieza con un tramo suave, pero poco a poco se va a hacer duro, duro de verdad. Vamos a coronar el castillo en el kilómetro 18 de la larga y sobre el kilómetro 9 en la corta, y solamente nos van a quedar 2 kilómetros a meta. Una bajadita muy corta y asfalto. Asfalto por aquí, por aquí, por aquí. Subimos otra vez ahí a la ermita y al polideportivo. Un tramo final muy rápido. Bueno, compañeros, amics y amigues, ja m'ha acabat l'entrenament. Acaba esta carrera de Navarrés. Vamos a hacer una breve reflexión. La carrera larga son 20 kilómetros con 800, una carrera que estaría entre una carrera rápida y una dura, y así es efectivamente. La primera parte es muy rápida y muy corredora, con bajadas técnicas y cortas y bajadas por pista larga. Pero hay que guardar piernas para la segunda parte. La segunda parte es dura, técnica y con subidas que son más cortas pero con mayor pendiente, donde hay que tener piernas tanto para subir como para bajar. Los últimos 2 kilómetros ya van a ser favorables, aunque queda una subidita muy suave por detrás de la ermita, que hay que hacerla, ¿eh? Y en cuanto al sprint, es muy corto y muy duro. Para mí este es el sprint más duro del CTV, o de los más duros, porque solo tiene 2 kilómetros así rápidos, incluso con subida. Y a partir del kilómetro 3 o 4, que llegas incluso a coger una altitud más baja que Navarrés, en la presa de Escalona, te van a empezar a hacer unas subidas durísimas donde hay que darlo todo, y ahí se gana la carrera. Y si esta carrera llega con emoción hasta el final,
yo creo que se va a decidir en el Castillo, que esa es una subida ya que te rompe las piernas y donde hay que llegar con ese puntito que te hace falta para poder rematar. Bueno, la carrera y la clasificación está muy emocionante, tanto en el sprint como en la trail. Está muy igualada, también por equipos, así que creo que va a haber emoción. Va a ser una carrera muy interesante. Saludamos desde aquí a los organizadores, a Jesús y a 3 direcciones, a todo el pueblo de Navarrés y al ayuntamiento, a todos los participantes de esta carrera, al Serra Vernissa, y os espero aquí el día 3 en Navarrés. Un abrazo.